¿Qué es el dominio? El dominio son los valores posibles que puede tomar la variable x para que la función exista, ¿cierto? Eso ya lo habíamos definido. Y cuando yo tengo un cociente o una división de dos funciones, yo el dominio lo saco con el denominador. El numerador ahorita no me va a servir para ese objetivo, para el dominio. El numerador me va a servir cuando yo trabaje límites. ¿Por qué? Porque con el numerador yo voy a sacar las asíntotas horizontales. Con el denominador saco el dominio y las asíntotas verticales. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que decir es un cociente. Listo. ¿Tiene alguna otra restricción, por llamarla de alguna forma, en el denominador? O sea, ¿está dentro de alguna raíz, alguna cosa? No, ¿cierto? Entonces, cuando no está dentro de una raíz, fijo, me toca igualar a cero. O sea, igualarla, no ponerlo como desigualdad, sino igualarla. ¿Y qué significa cuando yo digo que lo voy a igualar a cero? Que voy a hallar los valores donde la función se hace cero. Es decir, que el dominio va a ser todos los reales menos esos valores que yo halle en la factorización de eso. Y vea que yo no he hecho nada matemático, sino simplemente estoy mirando la función y estoy trayendo a colación todo lo que les dije de las restricciones o de la forma como se tiene que trabajar el dominio dependiendo de lo que haya ahí en la función. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes tengan un denominador, ustedes deben decir, venga, eso no puede ser igual a cero. Entonces me toca buscar los términos donde se hace cero. Si está dentro de un radical, yo ya no lo igualo, le hago como desigualdad, pero me toca mirar el índice del radical. Ahorita hacemos un ejemplo de esos para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Entonces, en este primer ejercicio, me toca una igualdad. Y la igualdad es que 20x al cuadrado menos 22x más 6 igual a 0. Entonces, ustedes ya saben que lo tienen que resolver, lo pueden resolver por el caso número 7 de factorización o por fórmula cuadrática, cualquiera de los dos. Ustedes saben que yo ya me casé con la factorización, entonces yo siempre hago estos ejercicios con factorización, pero no implica que ustedes no lo puedan hacer por otro método. Entonces aquí 400x al cuadrado menos 20 por 22x más 6 por 2, 12, 120. Acuérdense que este término central se deja indicado. Se multiplica el primero y el tercero. Entonces luego de esa multiplicación lo que hago es abrir los paréntesis y sacar la raíz de 400x al cuadrado, que es 20x y 20x. No sé cuál fue la persona que hizo, no sé si fue Laura, creo, no me acuerdo, la verdad. Que el primer ejercicio era así, lo hizo mal, y el segundo, que era igual, lo hizo bien. Cuando yo digo la raíz de 400x al cuadrado es 20x y 20x, no es 20x al cuadrado y 20x al cuadrado. ¿Por qué no puede ser x al cuadrado? Porque es que esto no es x a la 4, es x a la 2. Entonces por eso es que se coloca x y x. Entonces aquí los signos, menos aquí y menos por más da menos. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 120 y que sumados. ¿Y por qué sumados? Porque los signos de los paréntesis son iguales. Que den 120 y que sumados den 22. Pues 20, perdón. 12 y 10. 12 y 10, sí. Se coloca siempre el mayor de primeras. Listo. Como multipliqué por 20, ahora me toca dividir por 20. Por 20 yo pensaría que se puede 4 por 5. ¿Y por qué no escogí 5 por 4? Porque es para darle un orden ahí, aquí, y que se pueda simplificar y que las simplificaciones me den enteras, es decir, que las divisiones sean exactas. Entonces aquí voy a tener 20 dividido 4 da 5x, menos 12 dividido 4 me da 3, 20 dividido 5 me da 4x, menos 10 dividido 5 me da 2. Y eso es igual a 0. Cuando yo llego aquí, pues yo tengo que evaluar esas dos respuestas. Me disculpo de antemano con las personas que sacaron el 10 y que entienden esto, pero es que se hace necesario hacer la actualización para el resto. Entonces, la primera respuesta es 5x menos 3 igual a 0, es decir, que 5x es igual a 3, o sea que x es igual a 3 quintos. Y la otra respuesta es 4x menos 2 igual a 0, es decir, 4x es igual a 2, o sea que x es igual a 2 cuartos, que si ustedes lo simplifican, x es igual a 1 medio. Listo, tengo mis dos respuestas. Cuando usted va a dar el dominio de la función, por favor,
le pido que me diga cuál es el dominio, porque hubo algunos que llegaron hasta aquí y ya, o sea, no dijeron nada. Hicieron el proceso matemático, pero ¿y qué? ¿Cuál es la respuesta de lo que yo le estoy preguntando? El dominio de la función f de x es igual a todos los reales, exceptuando a quién, al 1/2 y al 3/5. Cuando usted va a dar esta organización aquí, se suele colocar primero el menor y luego el mayor. ¿Listo? Como en orden ascendente, de menor a mayor. Hubo algunos que, pues yo no peleo con eso, pero de todas maneras, pues, digamos que es una forma. Que no escribieron el dominio así, sino lo escribieron de menos infinito hasta 1/2, desde un unido desde 1/2 hasta 3/5, unido de 3/5 a infinito. ¿Funciona? Sí, funciona. Porque aquí lo que están diciendo es que están excluyendo el 1/2 y el 3/5. ¿Listo? O sea, que sirve cualquiera menos esos términos. Pero debe ser evidente eso que me están diciendo. Por ejemplo, yo le escribí a Isaac la vez pasada porque Isaac me dijo, profe, no le entiendo por qué está mal. Yo le dije, sí, posiblemente usted tenga razón, Isaac, pero lo que pasa es que su escritura o la forma de hacer ver el dominio no es la correcta. ¿Listo? Puede que tengan razón, pero es que en la escritura no se escribe así. Puedo tener estas dos alternativas. ¿Listo? Ahora, cuando Felipe me dice, profe, es que no entiendo la gráfica, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando yo tengo esta situación y una exclusión de unos valores, por el momento, les dije la vez pasada, por el momento los vamos a manejar como si fueran asíntotas. ¿Listo? Asíntotas de tipo vertical, en donde tengo una en 1/2 y tengo otra en 3/5. ¿Sí? Y les dije, rayen, señálenme dónde va a haber gráfica. La gráfica aquí, cuando yo tengo que sirven todos los reales menos estos dos puntos, hagan de cuenta que estos son asíntotas, que después cuando veamos límites, estos se van a convertir en intervalos abiertos, o sea, en circulitos, pero aquí los vamos a manejar como asíntotas, por el objetivo que yo les digo de la gráfica. Cuando usted le dice que sirve todos los reales menos esto, significa que va a haber gráfica aquí, va a haber gráfica aquí y va a haber gráfica aquí. ¿Y por qué en las tres secciones? Porque le están diciendo todos los reales menos estos dos puntos. Y estos dos puntos los estoy graficando como si fueran asíntotas, o sea, como si fueran paredes ahí, límites. Pero de resto, en todo lado hay gráfica. Felipe, ¿hay más o menos? ¿Ahora sí? Sí, sí, señor, ahora sí ya. María Paula. Gracias. Sí, profe. Listo. ¿Qué dudas hay ahí? Bueno, voy a valerme de este mismo ejercicio para poder hacer la explicación de tres versiones. O sea, ya expliqué una. ¿Listo? Voy a ir con la segunda versión. ¿Qué pasa si yo a este ejercicio le pongo un radical aquí con índice par, es decir, raíz cuadrada? ¿En qué me cambia el proceso? ¿O no cambia? Tiene que ser, en vez de la igualdad, tiene que ser mayor a 0. Exacto, tiene que ser mayor a 0, o sea que esto yo lo evalúo como mayor a 0. ¿Por qué no lo puedo evaluar mayor o igual? Porque es un denominador y en el denominador no puede ser 0, o sea que yo no lo puedo igualar a 0. ¿En qué cambia? Todo este proceso, todo este proceso ya no es igual, sino es mayor, esto es mayor, esto es mayor, esto de aquí es mayor, mayor y aquí mayor. Y lo mismo aquí, mayor, mayor y mayor. Y resulta que el dominio va a cambiar considerablemente, solo por el hecho de tener aquí una raíz, solo por ese hecho. Entonces aquí ya no es este dominio y ya no es esta gráfica. Resulta y pasa que el dominio, ¿cómo lo saco? Ahora sí me toca graficar aquí lo de la ley del cementerio, en donde voy a tener aquí 1/2, aquí voy a tener 3/5 y aquí voy a tener una gráfica solución. Entonces acuérdense que todo lo que esté a la derecha es positivo, todo lo que esté a la izquierda es negativo, aquí derecha positivo
izquierda negativo, y aquí voy a tener todo seccionado en 3 partes. Entonces aquí menos por menos más por menos menos, y más por más más. Listo. Como esto era mayor a 0, yo lo que hago es que tomar los positivos, porque todo lo que es mayor a 0 es positivo, ¿verdad? Entonces, lo que hago aquí es que el dominio de la función, como son los positivos, entonces yo digo, viene desde menos infinito hasta un medio. ¿Abierto o cerrado? Abierto porque no lo estoy incluyendo. Unido desde 3/5 hasta infinito. Y ese es el dominio, es como si estuvieran solucionando la inecuación. Por eso es tan importante que me entendieran lo de inecuaciones, porque cuando yo hablo del dominio, pues es lo mismo. Ahora, ¿cambia la gráfica? Pues claro que cambia la gráfica, porque aquí sí son asíntotas, o sea, aquí no es que se vayan a convertir en intervalos y eso, se convierten en intervalos en la igualdad. En la desigualdad sí son asíntotas, es decir, voy a tener asíntota en un medio y voy a tener asíntota en 3/5. ¿Dónde va a haber gráfica? Pues de menos infinito hasta un medio, o sea, en esta parte, aquí. ¿En la mitad va a haber gráfica? No. ¿Por qué? Porque es que no es solución. No los está incluyendo dentro del dominio. Y después de 3/5 también hay gráfica. Quiere decir que aquí va a haber gráfica. ¿Listo? En la gráfica se va a ver el intervalo. Exactamente. Ahora, le hago esta pregunta a Laura Romero. ¿Me ayudas a sacar una conclusión en lo siguiente? ¿Qué pasa, Laura, si yo le pongo aquí un 4? O sea, que el índice de ese radical sea 4. ¿Qué pasa con el procedimiento que está ahí copiado en el tablero? ¿Cambian algo? Pues yo no creo, profe, porque ambos serían índices pares, ¿no? Exactamente, esa era la respuesta que quería. Así como, gracias, Laura. De verdad, gracias. Entonces, cuando el índice es par, así yo le pongo aquí un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, un 12, lo que sea, este proceso no va a cambiar. ¿Listo? El proceso del dominio no va a cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar con el cambio, valga la redundancia, del índice? La gráfica, porque es muy diferente sacar una raíz cuadrada a una raíz cuarta. Es decir, cuando hagan la tabulación, muy seguramente sí va a cambiar. No significativamente, pero es la gráfica, no esta gráfica, sino la gráfica ya completa, esa sí puede cambiar. Pero el dominio va a seguir siendo el mismo. ¿Listo? Eso para ustedes debe ser claro. Ahora, tercera variación con el mismo ejercicio. ¿Qué pasa? Y como había un ejercicio en la actividad, ¿qué pasa si yo cambio este índice a 3? Calderón, ¿qué pasa ahí? Pues, si el índice es impar, el dominio serían todos los reales, ¿no? Aguante ahí un poquito. Resulta y pasa que cuando este índice es impar y es una división, lo que usted acaba de decir es incorrecto. ¿Por qué, Bueno, Ashley? en ese caso es, perdón. Ashley, Pues, El valor que se halla, al ser una raíz impar, se excluye. exactamente. Entonces, cuando yo tengo una división y el índice del radical del denominador es impar, se hace como hicimos el anterior proceso. O sea, como si esto no tuviera radical. Es decir, que esto se iguala a 0, se iguala a 0, se iguala a 0. Y lo que voy a decir es que son todos los reales menos los valores que estoy hallando. Es decir, que el dominio es el mismo del anterior ejemplo. El dominio serían todos los reales excluyendo al 1/2 y al 3/5. Ahora bien, le pregunto a Julián, Julián, ¿qué pasa si yo le quito esto? O sea, si ya no es una división, sino solamente la función es el radical, o sea, que la función es f de x igual a esto. Julián López. Julián, ya, sí.
Exacto. Entonces, ahí sí yo ya puedo decir que son todos los reales, porque no tengo que excluir nada porque no es una división. O sea, ahí sí me sirven todos, porque acuérdense que en un radical que tenga índice impar, pueden haber números negativos, positivos y el cero. Ahora sí, vea, con un solo ejercicio he podido sacar conclusión de todo lo de la actividad que ustedes desarrollaron. Laura, cuéntame. Profe, entonces, cuando una actividad o en un parcial tú pongas, por ejemplo, ese que está ahí con el radical 3, nosotros solo tenemos que colocar como respuesta, sirven todos los reales porque al ser un radical impar puede servir tantos negativos como Sí, ¿sí? sí, Laura. Ustedes me pueden escribir, el dominio de esa función son todos los reales. Listo. O me pueden decir, el dominio de la función va a ir desde menos infinito hasta infinito. Cualquiera de las dos está queriendo decir exactamente lo mismo, igualito. ¿Listo? Profe, y Ahora cuando sí, son, dígame. cuando son todos los reales, o sea, así como lo está escrito ahí, ¿los valores hallados también se excluyen o se No. meten? Cuando usted, o sea, si esto llega a ser así, usted no tiene necesidad de hacer todo este procedimiento. No tiene que factorizar porque es que cuando usted factoriza es porque va a hallar o las asíntotas o porque va a hallar los valores que va a excluir. Pero como aquí no es una división, sino simplemente esto, usted no tiene que hacer nada de este proceso. Usted simplemente pasa del ejercicio aquí, a la conclusión, y ya. Ah, listo. ¿Listo? ¿Y cómo sería la gráfica? Pues la gráfica de esto, pues fácil. Usted tiene aquí, ¿y cuál es la gráfica de eso? Pues va a haber gráfica en todo el plano cartesiano. Es más, ni siquiera debería estar esa gráfica porque se sobreentiende. María Paula, más o menos. Sí. Listo. Bien. Eso era la actividad. Y si ustedes se dan cuenta, no tuve necesidad de hacer un ejemplo para cada cosa, sino que me validé un ejercicio cambiándole las condiciones y sabiendo qué es lo que pasaba. Y si ustedes me lo preguntan así rápido, este tipo de ejercicios puede salir en la prueba saber, en donde les cambian a ustedes condiciones o les dan unas condiciones diferentes en un proceso y ustedes tienen que decir en qué cambia el resultado. Entonces lo que estamos haciendo es preparándonos para eso. ¿Listo? Ah, bueno, frente a eso, hay una cuestión. Resulta que en la hora de proyectos, ¿ustedes me recuerdan cuándo es que tienen hora de proyectos? ¿Los lunes? Sí, señor, el lunes de 12:10 a 1, creo. Bueno, en la hora de proyectos nos van a dar un espacio a cada una de las áreas para hacer preparación de pruebas a ver. ¿Listo? Tengo una situación y es que a esa hora yo ya no estoy. Entonces, eso lo va a tomar el profesor Adrián, el profesor que está dando estadística. Ashley, ¿por qué te coges la cabeza así? Profe, ese señor no, o sea, nadie le entiende nada. No, hay que tener paciencia en eso. Mira, yo voy a sugerir un material y voy a dejar como una metodología para que les quede a ustedes más sencillo entender y comprender. Y, y si en algún momento necesitamos utilizar espacios de la clase para retroalimentar lo que ustedes hacen en eso, lo hacemos. ¿Listo? Pero sí me parece importante que ustedes se vayan habituando. ¿Ustedes ya pensaron lo del pre-ICFES? ¿Lo van a hacer en dónde? ¿La mayoría lo va a hacer ahí en el colegio? Pues, profe, nos pidieron, o sea, creo que como que todos ya estamos en uno y pues los que vamos a meter pues no están en ninguno, porque el profesor, nuestro director de grupo, el profe Campillo, nos pidió hoy mandar como que eso le pidieran a todos los de, pues solo 11, ¿no? Y pues a los de décimo, un comprobante que dijera como en si estábamos en pre-ICFES y pues en cuál estábamos. Entonces, Ok. pues creo que ya todos estamos como en uno. Mira, si me lo preguntan a mí, porque hubo alguien que me preguntó la vez pasada, hace como 15 días, si yo veía pertinente hacer eso y yo le decía sí. Todo lo que ayude es pertinente y más cuando son esas pruebas, porque si ustedes se han dado cuenta, no es tanto lo que sepan, sino lo que comprendan de lo que les preguntan.
Entonces, cuando ustedes se habitúan a eso, o sea, cuando los entrenan para ese tipo de cosas, del tipo de preguntas, es bueno, es bueno. Entonces, me parece que es más que un gasto, es una inversión. Bueno, ahora sí, puedo quedar tranquilo que ahora sí se entendió todo este asunto de sacar el dominio de una función. Bueno, hay otro concepto, y ese concepto yo no lo voy a tocar en este momento tan profundo, pero sí lo voy a hacer cuando empecemos a trabajar las gráficas, cuando veamos límites, que es el concepto de rango, ¿sí? Para mí es mucho más fácil sacar el rango de una función de manera gráfica que de manera matemática. ¿Por qué se los digo? Porque va a pasar lo siguiente, cuando yo estoy hablando del rango de las funciones, tengo que despejar de la función la variable x, ya no es y. Por ejemplo, yo antes tenía una función y es igual a 3x menos 5, ¿cierto? Y yo podía sacar el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de la función y. ¿Cuál es el dominio de esa función? No necesito hacer ningún proceso matemático. ¿Cuál es? Todos los reales. Todos los reales, listo, porque es una función lineal. Acuérdense que cuando es una función lineal ahí solita, simplemente pues yo digo que son todos los reales. Para hallar el rango, o el contradominio, que también lo llaman, yo tengo que despejar x. Entonces, si despejo x, esto me va a quedar como y, este más 5, menos 5 pasa como más 5 aquí, y esto va a quedar 3x, y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuál es el contradominio o el rango de esa función? Aplican las mismas restricciones que para cuando hallaba yo el dominio. ¿Cuál sería el rango? Todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué digo que todos los reales? Porque abajo no tengo sino un número. Y ese número pues no me va a afectar el reemplazo que yo haga aquí de y. Digamos que ahí es sencillo, ¿cierto? Dominio y rango. Pero ¿qué pasa si hago esto? Si yo les digo, venga, necesito que hallen el rango de esta función. Bueno, digamos hallar dominio y rango. De esta función. F de x es igual a 3x al cuadrado menos 9. ¿Cuál es el dominio? ¿Todos los reales? Todos los reales, listo. Porque es una función cuadrática en donde no tiene ni raíz, ni tiene división, ni tiene nada. Entonces el dominio de la función f de x es igual a todos los reales. Listo. El rango. Cuando ustedes van a hallar el rango, esta f de x la cambian por y. Entonces y es igual a 3x al cuadrado menos 9. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a reemplazar, no, van a despejar x. Entonces aquí y, esto va para el otro lado, más 9, es igual a 3x al cuadrado. Es decir, que va a quedar y más 9, este 3 que está multiplicando baja a dividir, es x cuadrado. Y si voy a sacar la x, o a despejar la x, tengo que sacar raíz cuadrada porque esto está al cuadrado, y me queda que x es igual a la raíz de y más 9 sobre 3. ¿Cómo hago para hallar el rango ahí? Ahí ya no son todos los reales. ¿Por qué? Porque es que tengo una raíz. Y al tener una raíz, pues ahí sí voy a tener que hacer. Entonces, para hallar el rango, lo que voy a hacer es tomar lo que está acá, y más 9 sobre 3, y lo hago mayor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda aquí? Profe, ahí ya no importa el denominador, ¿Cuál denominador? el 3. O sea, como en el dominio, pues no No, importaba el numerador. no, tengo que sacarlo todo. Aquí sí ya lo tengo que sacar todo porque si no me importara, entonces yo diría, no, sirven Solo y más 9. solamente de 0 hasta infinito, no. Pero Entonces me toca entonces aquí. ahí no puedo decir como que son todos los x mayores a 0 diferentes a 3. Sí, de pronto esa es la conclusión del proceso matemático, pero yo prefiero que hagan el proceso matemático. Entonces aquí quedaría y sobre 3 más 9 sobre 3, ¿cierto? Mayor o igual a 0. ¿Qué dice aquí? Independizar el denominador. Entonces aquí, ¿qué me queda? Y sobre 3 más 3.
igual a 0. O sea que aquí va a ser y sobre 3 mayor o igual a menos 3, ¿cierto? Porque este 3 pasa al otro lado. ¿Y qué hago con este 3? Pasarlo a multiplicar. Listo. Entonces y mayor o igual a menos 9. ¿Qué significa eso? Que lo que me dijo Isaac no corresponde a lo que sería el rango. Entonces el rango de esa función sería y mayores o iguales a menos 9, es decir, que va a ir desde menos 9 hasta ¿dónde? Hasta Infinito. ¿Listo? Entonces ese es el rango. Ahora, si ven todo el proceso matemático, puede sonar hasta confuso en algunos casos, pero si a mí me dan una gráfica, la gráfica sale solita. Póngale cuidado y verá. Voy a borrar aquí. Si a mí me dan una gráfica de este estilo, ¿cuál es el dominio de esa función? Sin conocer la función, sino la gráfica de la función. Acuérdese que el dominio son todos los valores que puede tener X. Es decir, que si yo pongo aquí, vea, aquí voy a tener una correspondencia. Si pongo aquí otro valor de X, si pongo aquí otro valor de X, y esta flecha indica que eso va a ir hasta allá y esto va a ir hasta por allá. Entonces, ¿el dominio cuál va a ser? ¿Todos los reales? Todos los reales, o de menos infinito hasta infinito. Pero el rango yo ya no lo miro de izquierda a derecha como miro X, sino lo estoy mirando de abajo hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo no hay función. ¿Dónde empieza esta función? En 3. En 3 empieza desde aquí. Vea, aquí abajo no hay nada, no hay gráfica. La gráfica empieza desde 3 porque lo estoy mirando de abajo hacia arriba. Entonces, empieza en 3 y va hasta ¿dónde? Hasta infinito. Hasta infinito. Quiere decir que el rango va a ir desde 3, así cerrado, hasta infinito. Porque vea, aquí, si usted pone, por ejemplo, un valor aquí y lo mueve acá, aquí no va a haber función y aquí no va a haber función. En cambio aquí, vea, aquí hay función y aquí hay función. Lo mismo pasa aquí en este punto, aquí hay función y aquí hay función. Aquí en este punto, función y Profe, función. Y más arriba, pues va a pasar lo mismo, díganme. pero entonces, o sea, si lo hiciéramos desde el ejercicio, ya no sería 3 sino menos 9, ¿no? O sea, pues, Sería menos 9, es decir, que la gráfica estaría aquí abajo. ujú. O Laura, sea Isaac. que el dominio nos ayuda como ver verticalmente como qué números sirven y lo otro horizontalmente. Sí, pero el dominio, ojo, el dominio usted lo mira de izquierda a derecha, en el eje X, y el rango de abajo hacia arriba. Laura. Profe, o sea que una gráfica de una función no puede ser como sobre X. O sea, digamos voltear. ¿Sí? ¿Me va a entender? Como así. ¿Sí? Sí, sí, algo así. Sí, sí puede ser. Claro, es que aquí, por ejemplo, si yo tengo este tipo de función, bueno, ya me diste aquí una idea. Si yo, por ejemplo, tengo una función como esta, me dicen, hay el dominio y el rango de esa función. Entonces, ojo aquí, dominio. El dominio lo voy a mirar en el eje X. Entonces, mire, yo vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, aquí no hay gráfica, y pum, paro aquí. Aquí empieza la gráfica. ¿En dónde está? En menos 8. Quiere decir que el dominio es desde menos 8 hasta ¿dónde? Infinito. Infinito, porque estas flechas me dicen que esa función va a ir proyectándose hasta allá. Entonces, hasta infinito. Ahora, el rango. Ahora no miro la función así, sino la miro de abajo hacia arriba. Vea, aquí no hay función. Aquí empieza en menos 7. Quiere decir que la función es, o el rango de la función es desde menos 7 hasta ¿dónde? 7. A 7. ¿Y por qué no más arriba de 7? Porque es que aquí, esto es así, esto es así, más arriba de 7 no hay nada, no hay función, ni esto se está proyectando hacia arriba
que nos está proyectando hacia la horizontal. Entonces hacia arriba no hay nada más, entonces yo digo que es desde menos 7. Si yo lo asocio con algo que ustedes ya han trabajado, que trabajamos el año pasado, ¿cuál sería el rango de esta función? ¿Esta es la función de qué tipo? Seno. Seno, ¿no? La función seno. ¿Cuál sería el rango? Desde Mirándolo en el eje Y. ¿Desde dónde? Hasta -1. Primero los negativos, desde -1 hasta 1. Porque más arriba no hay función y más abajo tampoco hay función. Entonces ese sería el rango. Y el dominio, es el dominio. Desde 0 hasta infinito. Como está dibujada, sí, pero de manera general, acuérdense Pues, que yo puedo tener aquí. Todos los reales. Entonces sería el dominio, serían todos los reales. ¿Listo? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Es todo claro? Perdón, profe, es que se me trabó un segundo. ¿El rango se mira desde abajo hacia arriba o al revés? Sí, rango de abajo hacia arriba. Dominio de izquierda a derecha. Vale, listo, profe, gracias. Bueno. Bien, muchachos, hay una cuestión aquí y hay un tipo de funciones que nosotros tenemos que trabajar y que son importantísimas. Pero entonces, esas funciones, yo voy a tratar de combinarlas, o sea, no la voy a trabajar ahorita porque lo voy a combinar con lo de límites. Ustedes me han escuchado decir, creo que toda esta clase lo vamos a hacer con límites, vamos a graficar con límites, vamos a tenerlo en cuenta con límites. Resulta que límites es la panacea para poder yo graficar una función con muchos más elementos de los que tengo hasta este momento. Entonces, hay diferentes o diversos tipos de funciones, como cuáles: función lineal, función cuadrática, función exponencial, función cociente, función valor absoluto, o sea, todas esas ya las vimos y ya más o menos las sabemos manejar, pero hay unas que se llaman las funciones por partes o funciones a trozos. ¿Y qué quiere decir eso? Que dentro de una función hay diferentes subfunciones y para cada subfunción hay una gráfica. Es decir, que yo, por ejemplo, podría tener una gráfica así. ¿Listo? ¿Cuántas partes tiene esa gráfica? 3. Tiene 3 partes. Tiene una aquí, tiene otra que es esta como media circunferencia aquí y tiene otra hacia allá, ¿cierto? Entonces, esto es a lo que yo llamo una función por partes, que de acuerdo al análisis y la comprensión que yo tenga de estas funciones, pues entonces yo le voy a graficar y puedo hallar su dominio y puedo hallar su rango. ¿Listo? Pero entonces lo que les digo, voy a tratar de combinar, porque esto lo tenemos que ver, combinarlo con lo que son las funciones o los límites de ese tipo de funciones. Si llegado el caso necesito, antes de ver el límite, ver este tipo de funciones, no importa. Primero vemos la función y luego miramos cómo hallamos el límite de esas funciones. ¿Listo? No hay lío. Esos se llaman límites bilaterales o límites unilaterales. Y esa es una clase de límites de las que vamos nosotros a trabajar. ¿Listo? Entonces, yo sé que es mucha información, pero bueno, no le hace. Ahí lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, vamos a empezar a trabajar límites. Acuérdense que ustedes van a hacer un mapa mental o un ¿qué? O un mapa conceptual de lo que es límites, pero yo les voy a ir acercando a esa definición. Límite, hablando desde lo matemático o en cualquier otro tipo de contexto, el límite es ¿qué? Como una barrera, ¿cierto? Y esa barrera, ¿qué condiciones va a tener? Esa barrera no se toca y no se sobrepasa. ¿Listo? Que si nosotros le hacemos una semejanza de lo que hemos hecho, el límite lo representa una asíntota, ¿cierto? Bien, hay una cuestión y es que el límite es de tendencia. Hay una definición básica del límite que es la siguiente. El límite, cuando x tiende a A, de f de x es igual a x. ¿Qué significa esto?
que yo voy a tener aquí un valor de A, ¿cierto? Aquí me está diciendo que X tiende a A. Y este va a ser el punto L. A medida que X se va acercando a A, el límite de la función se va acercando a este valor X. ¿Listo? Entonces, a medida que yo voy haciendo esto, yo me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Por el lado de X, la función va a ser que tendiente a este valor L, o sea, voy a tener un resultado. ¿Qué significa eso? Que entre más yo me acerque por izquierda o por derecha ese límite, se va a ir acercando al valor L, ¿cierto? Lo mismo por acá, yo me acerco aquí por izquierda, si me acerco por derecha, es decir, acá, yo voy a tener aquí y me voy a acercar aquí a este valor L, pero por el otro lado. Profe, Dígame. o sea, que la función siempre va a estar en un ángulo de 45 grados. No necesariamente, eso no tiene que ver con ángulos, sino simplemente usted aquí le dice X puede tender a A. ¿Qué significa tender? Que tenga tendencia, es decir, que se vaya acercando, tanto por izquierda como por derecha. Le pongo un ejemplo. Si este valor es 2, ¿por qué valores me puedo acercar a izquierda? Pues menos 5, Listo. Pero 0, aquí cuando yo trabajo límites, yo trato de mirar valores que estén muy cerquita al 2, pero muy cerquita. Muy cerquita significa 1.9, 1.99, 1.999. O sea, casi 2, pero que no sean 2. ¿Listo? Y aquí, ¿qué valores? ¿Quién tiene abierto el micrófono, Isaac? Sí, perdón. ¿Qué valores puedo tomar ahora que se acerquen por derecha? Que sean casi 2, pero que sea por derecha. 2.1, 2. Exacto. Entonces yo puedo tener 2.1, pero también puedo tener 2.01, pero también puedo tener 2.0001 y con más ceros todavía y me estoy acercando, pero no es 2. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Dependiendo de la función, yo puedo decir que este valor L me va a dar, no sé, 8. ¿Qué significa eso? Que si yo me acerco por izquierda aquí, el valor de esta L no va a ser 8, sino se va a acercar a 8, pues posiblemente va a ser 7.99, 7.999 y demás. Si yo me acerco por derecha, es decir, si yo reemplazo 2.1, yo me voy acercando y ya no va a ser 8, sino va a ser 8.1, 8.001 y 8.00001. Daniel. Profesor, que digamos, sea un límite, digamos, en tanto, digamos, si es un límite en el eje X, igual va a haber un límite en el eje Y. Va a haber un límite en el eje X y va a haber una respuesta a ese límite en el eje Y. Y esa respuesta es un valor al cual se va a acercar también por izquierda y por derecha. ¿Listo? Hay Profe, una cuestión. Dígame. pero entonces, si digamos, se le suma a la 1, a la L también se le suma 1. No necesariamente tiene que ser en la misma proporción. Ah, ok. Es que a eso me refería cuando decía lo de los grados, como que si se suma uno Ah, no. a uno y se suma el otro también 1, pues va a formar siempre un ángulo de 90 grados. Ah, ya le entendí. ¿Sí? Si fuera una función lineal, sí. Y si fuera la misma proporción, o sea, que fueran directamente proporcionales, sí. Pero en este caso la función pues, no va a tener esas características, o no siempre. A ver, esto es la parte gráfica. Yo creo que aquí más o menos me están entendiendo el asunto. Si, por ejemplo, yo hago lo siguiente, me dicen, necesito que haya el límite cuando x tiende a 2 de la función que es, no sé, 5x menos 7. ¿Cuánto da ese límite? Entonces usted dice, cuando x tiende a 2, entonces usted lo que tiene que hacer es reemplazar aquí. Entonces usted dice 5 por 2 menos 7, 5 por 2 da 10, menos 7, eso es igual a 3. Significa que el límite cuando x tiende a 2 de 5x menos 7 es igual a 3. ¿Cómo yo verifico eso? Que a medida que usted se va acercando por izquierda y por derecha, usted va a tener un resultado muy cerquita a 3, tanto por izquierda como por derecha. Es decir, es como si usted estuviera tabulando. Entonces vamos a tabular x y aquí vamos a tener el límite. Entonces aquí, límite. ¿Listo? Límite L.
Entonces, vamos a hacerlo con poquitos valores. Y porfa me ayudan, que es que no tengo aquí la calculadora a la mano. Entonces acá, cerquita 2, 1.9, 1.99 y 1.999. Y vamos a irnos por el otro lado del 2, o sea, no por la izquierda, sino por la derecha. 2,1, 2,01 y 2,001. Y este valor que yo vaya a sacar aquí debe acercarse ¿a quién? A 3, que es el resultado de ese límite. Miremos a ver si es cierto. Por favor, reemplacen aquí esta X por 1.9 y me dan el resultado del proceso completo. 2.5. 2.5. 2.5, listo. Siguiente, con 1.99 2.95. 95. y con 1.999. 2.995. Listo. Ahora, con 2.1, 3.5. 3.5. con 2.01 3.05. y con 2.001. 3,005. 0.05. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el valor? Vamos a mirar, vamos a tener dos miradas aquí, por izquierda y por derecha. ¿Cuál es el valor que más se acerca aquí a 2? 1.999 Ah, 3, profe. y este es, no, aquí, en la tabulación. Ah, ok. El valor que más se acerca aquí a 2 es 1.999. ¿Cuál es el valor que se acerca a 2 aquí, pero por el otro lado? El que tiene más cero. Listo. Si ustedes se dan cuenta, vea, este se está acercando 2,995 y este es 3,005. Quiere decir que se están acercando a un mismo número. ¿A cuál? A 3. Vea, esto es casi 3. 2.995 es casi 3. Y por el otro lado, 3,005 es casi 3, solamente que tiene un poco más de decimales que hace que se aleje un poquito del 3. Pero ambos se están acercando ¿a qué? A 3. Quiere decir que si yo me acerco por un lado o por el otro, ese acercamiento va a ir al valor que yo hallé aquí. ¿Listo? ¿Sí se entiende eso? ¿Un poco mejor, Laura? Bueno, entendí. O sea, ese 3 es el límite, ¿cierto? En Yo una lo gra- gráfica X. Si yo lo grafico aquí, aquí va a estar el 2 y aquí va a estar el 3. Quiere decir que aquí va a estar el límite. Esto va a ser aquí abierto. Entonces, ahí no se puede graficar. Ahí no hay gráfica, pero antes sí y después sí. Entonces aquí, por ejemplo, este valor cerquitica, a 2 es 1.999 y su correspondiente aquí en Y es 2.995, que es este valor. Sí. Y si me acerco por aquí es 2,001 y su correspondiente aquí en Y es 3,005. Es decir, que me estoy acercando por arriba y por abajo a 3. Eso es lo que quiero hacerles ver. Ah, ok. Y ahí, Ya. pero ahí sí se puede graficar, porque no es 3, con 2. Ahí sí se puede graficar. Entonces, a medida que usted se va acercando por izquierda y por derecha con este valor de X, por eso dice, cuando X tiende a 2, tiende significa que se acerca. Entonces, a medida que usted se va acercando por izquierda o por derecha a ese 2, usted se va a ir acercando al resultado 3, tanto por arriba como por abajo. Esa más o menos es la definición del límite. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos? Bien. Y aquí viene lo bueno. Resulta y pasa que nosotros, yo le voy a cambiar el orden a este asunto. Vamos primero a trabajar límites indeterminados. Y después vamos a trabajar algo que se llama definición de límite con epsilon y delta. Aquí ya vamos a ver ese cálculo infinitesimal, que es el que se ve en una universidad más o menos hacia el segundo semestre, finalizando primero, comenzando segundo semestre de cualquier ingeniería y cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas. Entonces, cuando yo trabajo ese límite, o esa definición de límite, yo voy a tener estos valores, póngale cuidado. Este valor que se acerca o se aleja del 2 se llama delta. Y este valor que se acerca o se aleja de esto se llama epsilon. Entonces yo tengo que mirar y ya asociando con lo que decía Isaac ahorita, ¿en qué proporción cambia esto? Si yo aquí lo incremento 1/3, ¿esto cuánto va a cambiar? 1/2. Entonces vamos a hallar esas proporciones, pero eso lo voy a dejar como segundo tema. El primero que me interesa ver, y por qué de primeras,
porque resulta que como tenemos tan fresquita lo de la factorización, aquí vamos a aplicar factorización. ¿Listo? Entonces vamos a ver, yo creo que alcanzo a hacer unos 2 ejemplos para que nos llevemos como una idea qué es lo que nosotros vamos a desarrollar la próxima semana. ¿Listo? Entonces, voy a borrar aquí. Y vamos a ver esto que se llama límites indeterminados. Esos límites indeterminados, ¿qué significa? Que yo, cuando voy a trabajar estos límites, yo tengo que eliminar la indeterminación. Y es eliminar la indeterminación. ¿Qué significa esa indeterminación? Que yo voy a tener básicamente divisiones o voy a tener radicales y esas divisiones en la parte de abajo no puede dar 0 porque es una indeterminación matemática. Y yo tengo que eliminar esa indeterminación. ¿Y bajo qué condiciones o parámetros? Yo tengo que aplicar o factorización. O hay otro que yo creo que ustedes se acuerdan en noveno que nosotros vimos un proceso para poder eliminar el radical de un denominador, ¿se acuerdan? Cuando veíamos radicales, que necesitábamos eliminar del denominador un radical para que la respuesta no nos diera radical en el denominador, pero sí en el numerador. No era ¿Cómo era que llama eso? No, no era que teníamos multiplicamos por el mismo. Conjugado, ¿no? denominador allá al lado. Espera un momentico. Daniel y luego Ana Sofía. Daniel. Era cuando multiplicamos por el mismo, ¿no? El mismo Por el denominador. conjugado. Por El el conjugado. Sí. Ana, ¿cómo se llamaba ese proceso? ¿Tú te acuerdas? No, iba a decir la parte del conjugado, pero ¿Pero alguien se acuerda no cómo me se llama acuerdo ese del proceso. proceso? Alejandra, ¿te acuerdas? No, señor. No sé. ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? O sea que vamos a jugar ahorcado. Juguemos ahorcado. Eliminar Hoy la otra vez. determinación. ¿Ah? Eliminar la determinación. No. Racionalizar. Ah, ¿cómo? Racionalizar. Exactamente, racionalizar. Y racionalizar no es otra cosa más que eliminar el radical del denominador. ¿Y cómo? Multiplicando por su conjugado. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué es el conjugado? 1 Era- sobre el número, ¿no? Pero con No, el ese es el recíproco. ¿Qué es se el le conjugado? cambia el signo de la mitad. Exacto, se le cambia el signo de la mitad. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo raíz de x más 4, ¿cuál es el conjugado de este? Raíz de x menos 4. Exacto, raíz de x menos 4. Se le cambia este Yo me pregunta, signo ¿qué es lo que central. era racionalizar? Era eliminar Racionalizar es el proceso que se desarrolla para eliminar el radical del denominador. Para eliminar un radical del denominador. Bueno, entonces, espera un momentico que estoy mirando aquí. Bueno, vamos a hacer este ejercicio a ver si me captaron la idea. Resulta y pasa que me dicen que este ejercicio es lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de x a la 3 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a mirar ahí ese ejercicio. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen un límite así de este estilo es reemplazar la x por el número que le está diciendo aquí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si en el denominador se hace 0, sí o sí tiene que factorizar o racionalizar. Ashley. Pues iba a decir eso, ¿no? Porque es que siempre que, o sea, en este caso cuando son límites indeterminados, pues siempre nos va a dar 0, ¿no? Sí, pero va a haber una cascarita por ahí de vez en cuando en donde yo les digo, vea, evalúen primero el límite, es decir, reemplacen la x por la letra, perdón, por el número, la letra lo reemplazan por el número, y luego que hagan ese proceso, miren a ver si el denominador es 0. Si el denominador no es 0, bueno, es más fácil sacar la respuesta, o sea, la respuesta es tanto, listo. Pero si es 0, entonces ahí sí toca aplicar o factorización o racionalización.
Ok. Entonces, si ustedes hacen ese reemplazo, entonces ustedes 1 a la 3 menos 1 sobre 1 a la 2 menos 1, 1 a la 3, 1 a la 3 menos 1 da 0, y 1 al cuadrado menos 1 pues va a dar 0. Es una indeterminación matemática. Sí o sí me toca factorizar. Como me toca factorizar, ¿qué voy a tener aquí? Límite cuando x tiende a 1. Entonces ustedes tienen que mirar cómo se puede factorizar tanto numerador como denominador. Si ustedes se acuerdan, esto es el, sí me acuerdo, creo que es el octavo caso de factorización, diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza diferencia de cubos? Creo que es Profe, X más 1. no. Espere, de a uno. No, pues, Juan Andrés y luego Isaac. Es que creo que era primero el al cuadrado, después multiplicar el segundo por el tercero, y después ese al cuadrado, algo así, creo que era. No tan así. No. Isaac. no, pues yo iba a decir que era X más 1, X menos 1, X más 1. X más 1, X menos 1, X más 1. Sí, para factorizarlo, ¿no? No. Hay una parte que de pronto sí, pero hay otra que no. ¿Nadie se acuerda? Uy, entonces aquí se van a tener que acordar y van a tener que estudiar un montón. Resulta y pasa que cuando ustedes tienen una diferencia de cubos, x a la 3, bueno, le sacan raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de x a la 3? X. Menos, porque es este menos. ¿Cuál es la raíz cúbica de 1? 1. Y ustedes aquí completan. ¿Cómo completan? Si esto es menos, el resto de signos de aquí del complemento va a ser positivo. Es decir, el primero al cuadrado más el primero por el segundo, es decir, 1 por x da x, más el segundo al cuadrado que da 1. Esta es la forma de factorizar eso. ¿Listo? Entonces, se le sacan las raíces a los dos términos, las raíces cúbicas, se forma el primer paréntesis, y el complemento es el primero al cuadrado más el primero por el segundo. Aquí no es el 2 veces el primero por el segundo, no, porque es otro proceso. Aquí es el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ojo, cuando aquí resta, este resta y los otros van positivos. Si esto llega a ser suma, esto es suma y van intercalados menos más. ¿Listo? Eso es el caso de factorización. Ahora, ¿cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? ¿Cómo es que es? Profe, Sí. creo que era, o sea, es x menos 1 y es x más 1. Sí, señor. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la primera parte de quitar la indeterminación? Que yo tengo que eliminar algo. Después de haber hecho la factorización, tengo que eliminar algo. Si no se elimina nada, quiere decir que estoy fallando en algún proceso. Pero tengo que eliminar algo. ¿Se elimina algo aquí? El X El X menos 1. Listo. El hecho de que yo elimine significa que ya voy a quitar la indeterminación. ¿Y cómo me doy cuenta que quito la indeterminación? Y ojo, hasta que el ejercicio no se resuelva, tiene que seguir apareciendo límite de x cuando tiende a 1. ¿Listo? Eso no se puede quitar sino hasta cuando dé la respuesta. Ashley, ¿me vas a preguntar algo? No. Listo. Entonces, límite cuando x tiende a 1. ¿De qué? Pues de lo que quedó. X al cuadrado más x más 1 sobre x más 1. Ahora yo voy a comprobar una cosa. Si yo reemplazando el 1 en el denominador no me da 0, yo ya puedo empezar a resolver el ejercicio. ¿Me da 0? No, 1 más 1 es 2. Quiere decir que como ya comprobé que quité la indeterminación, simplemente usted reemplace la x por lo que dice aquí. 1 al cuadrado más 1 sobre 1 más 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, más 1 es 3, y este 1 más 1 es 2. Quiere decir que la conclusión, ¿cuál es? Que el límite, cuando x tiende a 1, de la función x a la 3 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 es igual a 3 medios. Listo. Y esta es la conclusión. Alejandra. Profe, no es una duda, es un favor. Es que Ana Sofía la sacó de la reunión, entonces que si la puedes volver a aceptar, por favor. Ya la acepté. Gracias. Daniel. Una pregunta, ¿y ahí también se podría haber solucionado por racionalización? No porque racionalización es cuando hay raíces, y aquí no hay raíz. Entonces toca por factorización.
hay ejercicios en donde a veces toca hacer los dos procesos. ¿Por qué? Porque después de quitar la indeterminación, sigue quedando indeterminación. Entonces ahí tengo que aplicar otra vez otro proceso. Este no es el caso, pero puede pasar. ¿Listo? Y vamos con el, dígame. Ahí, cuando, o sea, en la gráfica anterior que era L y A, era la asíntota, ¿cierto? ¿O Sí. la que era? Ah, ¿era Sí. asíntota? Sí, era asíntota. Ah, ok. Y acá entonces, si se llega a graficar, entonces el límite, o sea, 3 porque, medios. sí, o sea, el límite sería 3 medios, pero en sí la asíntota sería todos los racionales. No, la asíntota Todos los sería reales, perdón. 1. No. La asíntota sería 1. Ah, ok, o sea, cuando se dice X tiende a 1 es porque X Es porque uno 1, es la cuando se asíntota. reemplaza por 1, pues me va a dar 0, es una indeterminación. O sea que no puede ser 1, se tiene que acercar a 1 y cuando se acerca a 1 el resultado va a ser 3 medios, o sea, Y no- 1.5. Y nos pueden pedir ahí un intervalo, o sea, cuando X No, tiende a 1 y a 3, algo así. no. Simplemente es para comprensión y análisis. Lo que les van a pedir a ustedes aquí es que den la respuesta numérica de cuál es el resultado del límite. Ah, ok. O sea, no nos piden graficar ni nada de eso. No, en este momento no. En este tipo de ejercicios no. Ana. Profe, qué pena, es que me sacó el internet y no entiendo cómo. ¿Qué no entendiste? Me quedé en la parte en la que estabas factorizando, o sea, entiendo hasta la parte en la que se cancela el x-1, pero la otra parte no. Listo. Entonces, en la otra parte, Ana, lo que hay que mirar es que de verdad se haya eliminado la indeterminación. Es decir, que aquí lo que vas a hacer es reemplazar la x por 1. Si en el denominador no te da 0, empieza a reemplazar todas las x por 1. O sea, hacer el reemplazo en la función. O sea, ahí es donde te das cuenta que ya la indeterminación no existe. ¿Listo? Entonces, si reemplazas la x por 1, que es el siguiente paso, después de hacer el reemplazo y las operaciones, yo doy con la conclusión o con el resultado que ese límite es igual a 3 medios. Y ese es el valor que pues, se les va a pedir cuando solucionen este tipo de ejercicios. O sea, que me den el resultado del límite. ¿Listo? Ok, profe. Gracias. Bueno. Y Ana, antes de que se me olvide, antes que se termine la clase, o cuando se termine la clase, ¿tú te quedas un minutico que necesito preguntarte una cosa? Sí, señor. Vale. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero entonces donde nos toque racionalizar, ¿vale? Entonces vamos a mirar aquí. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí, ya empecé a borrar. Bueno. Iremos a ver ese ejercicio de racionalización, a ver cómo nos sale. Yo lo tenía por aquí. Esta parte la pueden encontrar allá en el libro que yo les pasé el año pasado, ¿se acuerdan? Y que Ashley nos hizo el favor ya de compartirlo la vez pasada en el chat. Entonces, el segundo ejercicio dice, límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 2 menos raíz de 2 sobre x. Ese es el ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Reemplazar la x para saber si es una indeterminación. Resulta que si la x tiende a 0, si reemplazo aquí por 0, pues obviamente es una indeterminación matemática, ¿cierto? Ana, ¿me ibas a preguntar algo más o te quedó la manita arriba? No, perdón, profe. Ya. Listo. Entonces, cuando yo tengo este tipo de situaciones y tengo radicales, lo que tengo que hacer es racionalizar. ¿Y qué significa racionalizar? Que voy a multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado de esto. Entonces aquí va a quedar raíz de x más 2 y se le cambia este signo. O sea que aquí va a quedar más raíz de 2 y aquí abajo raíz de x más 2 también más raíz de 2. ¿Listo? Ahora, límite cuando x tiende a 0. Si usted multiplica este con este, raíz de x más 2 por raíz de x más 2 le va a quedar ¿qué? Raíz de x más 2 al cuadrado, ¿cierto? Ahora, si multiplica este con este, va a quedar más raíz de 2 por raíz de x más 2, ¿cierto? Ahora,
Si multiplica este con este, menos por más da menos, raíz de 2 por raíz de x más 2, ¿cierto? Y si multiplica este con este, menos por más menos, y raíz de 2 por raíz de 2 puede dar raíz de 4 o raíz de 2 al cuadrado. Cualquiera de las dos da el mismo resultado. ¿Listo? O sea, multipliqué término a término. Y aquí abajo, pues va a quedar x y dejo indicado raíz de x más 2 más raíz de 2. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer en la parte de arriba? Diego, ¿qué puedo hacer en la parte de arriba? Cancelar. ¿Qué? El Dígame raíz qué. de 2 por raíz de x más 2 y lo cancela uno con el... Bueno, puedo eliminar el cuadrado con la raíz, Sí, puedo sí, sí. eliminar este más raíz de 2 con este más raíz de 2 y Sí, su con el otro. complemento, porque uno es positivo y el otro es negativo, y este cuadrado quita esta raíz, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, límite, ojo, el hecho de que yo esté cancelando esto no implica que elimine la indeterminación, todavía no he eliminado la indeterminación. ¿Por qué? Porque sigue apareciendo esta x aquí abajo. Y si yo reemplazo la x por 0, pues me va a seguir dando 0. Todavía no la he eliminado. Entonces, límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? X más 2, ¿cierto? Que es esto que sobró aquí. Menos 2 sobre x, factor de raíz de x más 2, más raíz de 2. ¿Qué puedo hacer ahí? Profe, no alcanzo a ver, ¿puedes bajar un poquito la Ya, cámara? espera. Gracias, profe. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí lo que hice fue, como se eliminó el radical, me quedó lo que está dentro, x más 2, que es este, y quedó aquí este menos 2, que es este de aquí. ¿Qué puedo hacer ahí? Ahí es la feria de la cancelación. ¿Qué puedo hacer? ¿Los escucho? Cancelar el x más 2 con el x más 2. Puedo eliminar el más 2 con el menos 2 y además... ¿X con X? La X con la X. Resulta que cuando yo elimino este con este, ya no me quedan estos términos, me queda arriba la X. Y esa X con esta X también se puede eliminar, ¿cierto? ¿Qué queda en la parte de arriba cuando yo elimino todo? 1. Un 1. Entonces La queda raíz un, de no, x no, no. más 2. No. Queda un 1. Ojo, cuando yo elimino todo, queda un 1, porque es una división. Ah, Yo no puedo obviar esa parte. Y aquí me queda raíz de x más 2 más raíz de 2. Listo. ¿Ya eliminé la indeterminación? Sí. Eliminé esta x que era la que me afectaba aquí porque no podía ser 0. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar la x que aparezca aquí por 0. Entonces, ¿qué va a quedar? 1. Aquí yo ya quito la cuestión del límite. ¿Raíz de quién? De 0 más 2 más raíz de 2. ¿Y esto qué es? 1 sobre 0 más 2, 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es raíz de 2 más raíz de 2? 2. Entonces, ¿cuánto? 2, ¿no? No, eso sí se 4, estuviera 4. multiplicando. 4, ¿no? Tampoco. 2 raíz de 2. ¿Cuánto, Laura? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. No se están multiplicando, se están sumando. Y raíz de 2 más raíz de 2, pues tengo 2 veces raíz de 2. Y ese es el resultado. 1 sobre 2 raíz de 2. Y ya quité la indeterminación. ¿Por qué? Porque en el denominador no me dio 0. Y listo. Ese es el proceso de estos límites indeterminados. ¿Hay alguna pregunta? Si se dan cuenta, hoy trabajamos muchos conceptos, muchas cosas. Pero digamos que todo está asociado con todo. Andrés y luego Laura. Profe, ¿pueden haber límites infinitos? O sea, que x valga infinito. Sí, señor. Se llaman límites infinitos. ¿Qué puede pasar? Pero no en esta clase de límites. Es en otros ejercicios que vamos a ver. Ok, listo. ¿Y también pueden ser vacíos? Perdón. ¿Vacíos? No, siempre deben, si es límite, la X debe tender a algo. Ok, vale. Listo, profe, gracias. Laura. Profe, ahí en vez de 1 sobre 2 raíz de 2, uno puede colocar el decimal de eso.
Sí, sí se podría colocar, pero acuérdense que siempre se debe optar por colocar el ración. Quiebros. Bueno, hay otra cosa que deben tener en cuenta. Si luego de eliminar la indeterminación ustedes hacen todo el proceso, ¿qué pasa si el resultado es 0? O sea, después de hacer todos los reemplazos y eso resulta que el resultado de eso es 0. ¿Es posible o no es posible? Pues sí puede ser posible, ¿no? Sí, claro. Exactamente, esa es la respuesta. Es posible. El resultado final puede ser 0. Lo que no puede ser 0 es el denominador. Diego. Profe, entonces todo esto de límites o sea, es que el denominador no sea 0 y pues dependiendo del caso se factoriza o se racionaliza. Esa es la conclusión. Muy bien resumido el proceso. Exactamente. Es eso. ¿Listo? Bueno, entonces simplemente les voy a pedir el favor que dentro de los apuntes que ustedes tienen, hagan ese mapa conceptual de límites en donde se especifique qué es un límite, que el concepto, que ya nos acercamos a él, y las clases de límites que hay. No les voy a pedir nada más. Y hagan cosas que ustedes entiendan, porque si, por ejemplo, ustedes encuentran allá la definición de límite está asociada con la solución de la indeterminación o la solución del valor absoluto en cuanto a la inecuación en donde epsilon y delta se acercan o se alejan por derecha, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Lo entiende? No. Si no lo entiende, pues no lo escriba. Simplemente busque una definición un poco más sencilla y si hay necesidad de hacer una tabla o alguna cosa, pues haga la tabla. ¿Listo? Pero es algo que usted entienda y lo más resumido que pueda. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es plasmar eso aquí y mirar cuáles son las clases de límites y los vamos a ver uno por uno. Y dentro de esas clases de límites está límites indeterminados. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, hoy pues el descanso son solamente como 10 minuticos, pero entonces espero que hayan entendido la mayor parte de esto y sobre todo lo que más me interesa que hayan entendido, la primera parte que hablamos. Ustedes son capaces de muchas cosas, pero hay que afinar y a medida que uno va viviendo, hay que afinar cosas y hay que reestructurar otras. Entonces, porfa, vayan haciéndolo y se van a dar cuenta que más temprano que tarde van a ir recogiendo esos frutos. ¿Listo? Entonces, nos hablamos. Buen día, buen fin de semana, descansen, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Ana, no te vayas. Profe, gracias.